Va anotando. Hola Javier, buenas ¿Qué noches. tal, Johnny? Y ahora presentamos al doctor Menem. ¿Todo bien? Todo muy bien. La verdad es que no sé si es bueno o es malo. Para mí es un orgullo que comparto Es malo, me parece. tu visión con la editorial. No, bueno, pero vos, digamos, la gente tiene que saber que vos sos un politólogo brillante. O sea, Bueno, gracias, Javier. Y la verdad es que quiere decir que estoy aprendiendo rápido si seguís por el buen camino. Si me permitís, hago algunas referencias. Dejá que lo saludo y Pero, ahora... por supuesto, porque lo quiero a mi presentar. amigo. Martín Menem. Martín Menem, mi ¿Es así? amigo. Martín Menem. Así es. Bienvenido. ¿Qué Martín. tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien? a todos. Muy bien, sí. ¿Vos Muy- sos sobrino de Carlos? sobrino de Carlos, hijo ¿Tenés? de Eduardo. Hijo de Eduardo. Que te Menem. trajo, me dijo que te envíe este Mandale libro un gran abrazo, Eduardo. con, por favor. con todos los datos de, Mirá, de los 90, los una 90. síntesis, Acá. con una dedicatoria especial para vos. Qué época, Ahí ¿no? está. Ahí está. Acá, Ah, ahí. perdón, a la 3. Tiene ya 6 meses, 8 meses, meses, ok. con todos los datos del INDEC cuando decía la verdad, Muy bueno. y de todos los ministerios de la Un saludo, época. Eduardo. Ahí puedes consultar todos los números cuando necesites. Bueno, ahora vamos a charlar, porque está con vos en La Rioja. ¿Sos diputado provincial electo? Diputado provincial por la capital, por el partido y por las ideas de Javier. Mirá, un Menem con Milei. ¿Quién lo hubiera dicho? De Menem a Qué Milei. fuerte. Ahora te voy a preguntar qué hubiera dicho Carlos de esto, ¿no? Lo hubiera festejado. Bueno, contame. Mira, yo creo que hay varias cosas muy interesantes de lo que vos has dicho en la editorial. La primera es, vamos a citar a Popper, que es lo que se llama la paradoja de la intolerancia. Claro. No digo, sí, vos sos tolerante, pero no sos tolerante con los intolerantes. Es decir, si va a venir alguien y te pone una pistola en la cabeza, más vale que reaccione porque si no sos boleta. Que creo que es lo que vos estás diciendo. Sí, totalmente. Digamos, o sea, podríamos decir Popper presente. Lo otro es muy interesante cuando mencionás la lógica del polilogismo, ¿sí?, de los populistas, en especial del kirchnerismo, o sea, Hegel. O sea, pueblo o antipueblo, o sea, se rescata una virtud, se arrogan esa virtud y al resto le tiran toda la porquería. Una de las declaraciones que están ahí son bastante complicadas porque hay un ministro, ¿sí?, que habla de... Nosotros somos el pueblo. No, pero el que viene después, el de salud, cuando habla de las grandes tiranías en Europa, o sea, a mí me da repulsión mencionarlas. Bianco cuando dijo lo del nazismo. Sí, sí, sí. Digo, pero él después hace esa referencia hegeliana, con lo cual está en un lugar peor todavía. O sea, yo creo que no entienden ni siquiera lo que dicen, porque si lo supieran quedarían espantados. Después, o sea, hay otra cosa muy interesante, digamos, o sea, la miserabilidad de los distintos bloques en los que se está partiendo juntos por el cambio. Ese es el punto central. Claro, claro. Claro, porque hay... Egoísmo, ¿no? No, digo, porque ¿cuál era el argumento con el que te espantaban? Estamos a 7 votos de Venezuela. Bueno, ahora no sabemos. Ahora puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchos de esos no discrepan de los que piensa el kirchnerismo. Piensan igual. El problema son los modos. O sea, yo digo, puedo mencionar varios de estos casos. Digo, ¿Quién piensa apareció el kirchnerismo de ahí? Mirá. ¿Algunos radicales decís vos? no, bueno, de hecho, el señor 125 fue ministro de los K. ¿Quién es el señor 125? El señor Lustó. Ah, Digo, o sea, y no tiene tanta diferencia conceptual. Pero, a ver, te lo hago Igual con un ejemplo está bien lo que más decís, grosero. porque hasta hace 22 días decían si no estamos juntos el kirchnerismo, y a 22 días de las elecciones o menos, porque no pasó ni un mes, se terminaron rompiendo El todo. radicalismo. Y el 22 enloquecieron. Sí, sí, Es raro igual porque ellos plantean todavía eso, por lo menos Martín, que fue el que Que hay más unidad. salió a hablar, dice no, todos los votos son en conjunto, ¿no? Va a ser conjunto. es difícil. Obviamente. ¿Por qué rompen el eso, bloque? por ¿Para eso qué te digo. rompen el bloque? ¿Para qué rompen el bloque? Claro. Bueno, claro. en el fondo es la miserabilidad de que está negociando poder, pero te hago algunos ejemplos. Un día yo, digamos, estaba en un programa de televisión, estaba el señor Gerardo Morales hablando por Zoom. Yo, digamos, o sea, me parece absolutamente injusto querer discutirle a alguien que está en un Zoom, entonces digo, yo preferí guardar silencio. Digo, por más que yo tenga una posición muy clara. Entonces, por ejemplo, para Gerardo Morales el problema no era los controles de precio, el problema era que se hacían mal. claro. Para la señora Carrió, sí, que ahora parece que descubrió ser liberal y cita las obras de Smith bajo el nombre de John Locke, o sea, una cosa bastante interesante. Quiere decir que no leyó ni a Smith, porque citó a la teoría de los sentimientos morales, digamos, leyó a la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, pero no son de La John vas a Locke. hacer enojar con esto, Sí, porque sí, sí. ella es Digo, politóloga, digamos, me digo, parece politóloga. es de Adam, inteligente. es de Adam Claro, Smith. Bueno, digo, parece que Bueno, cita al voleo sin leer. Y entonces. o sea, No es liberal para vos, Carrió. claramente, bueno, recordemos que cuando
fue aliada de Kirchner, ¿no? Digamos, cuando Kirchner llegó al poder, estuvo con Zamora, estuvo con unos personajes que de liberales no tenía muchos, si son liberales son muy particulares, sería como lo argentino, ¿no? Digo que tenés radicales tibios, o sea, con lo cual puede pasar cualquier cosa en la Argentina, pero, a ver, la señora Carrió fue la impulsora de la ley de góndolas. Y vos tomás el video en el Congreso y dice que a ella no le importaba que quebraran los supermercados, que así volvíamos al almacén de la esquina, o sea, una cosa verdaderamente alocada. Otra cosa que comparto totalmente, y es el eje de mi argumentación, que la grieta es moral. Sí, claro. Acá el problema es moral. Es decir, y por eso nosotros venimos a hacer una discusión sobre la cuestión moral. Es decir, vos decías, no tenías dudas, y eso a mí me puso feliz y te lo agradezco, sobre qué voy a hacer, digamos, por ejemplo, ahora cuando viene el acuerdo con el fondo. ¡No! Es decir, ¿por qué? Porque es una discusión moral. No vas a no voy a apoyar lo que propone este gobierno por varias cosas. Primero, porque acabas de dar en el clavo político a la perfección. Es decir, el kirchnerismo le quiere trasladar el costo a toda la sociedad. A ver, ellos fueron, digamos, ellos son gobierno, tienen que terminar hasta el 2023, se tienen que hacer cargo del desastre que están haciendo, ¿sí? Y que se hagan cargo de la gestión. Pero si de vos dependiera que haya acuerdo o no y vos no lo acompañás, eso quiere decir que estás abriendo la puerta a un default, que se supone va a ser mucho peor a que haya acuerdo. A ver, vamos por parte. ¿Vos por qué estás en el... A ver, si esto dependiera de mí, ni siquiera estaríamos en el fondo porque no habría default, Bueno, porque pero no tomaríamos deuda. ya pasó porque eso. no, bueno, pero claro, ¿cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi argumento? Vos tendrías equilibrio fiscal. Bien, ¿por qué? Pero esto es lo que quiero ir del punto que levantó Johnny, que es brillante. O sea, es así como yo estoy dispuesto a discutir la política, desde lo moral. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si tomo deuda, es cargarle el costo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no votó, a gente que ni siquiera nació. Es inmoral, está claro que es inmoral. Sí, sí. Si yo lo financio con emisiones, impuesto, digamos, señoriaje, o sea, genero impuesto inflacionario, no solo que afecta negativamente al crecimiento, sino que además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres. Pero como si todo eso fuera poco, si te subo los impuestos, es confiscación. El señor es empresario, que te explique lo que es hundir un montón de máquinas y una vez que vos estás haciendo tu negocio te suban los impuestos. ¡Te están robando! ¿Vos sos empresario de qué? Yo soy abogado, pero empecé hace mucho con un emprendimiento personal y fabrico alimentos y suplementos dietarios, a pesar de la Argentina, que es una carrera de obstáculos. Sí. Yo vi que te va muy bien, ahí en Forbes, que creo que Sí, está muy bien la gracias a Dios. facturación, está dentro del top no sé cuánto de lo más. En nuestro rubro estamos muy bien, sí. Ok, ¿y es verdad lo que dice Javier? Sí, es durísimo. O sea, veníamos hablando, siempre hablamos con él de lo difícil que es la Argentina. O sea, hoy, ¿quién invierte en la Argentina? Nadie. El que tiene $1, escuchás las embajadas de otros países. El embajador hoy de Países Bajos dijo, hay 15 tipos de dólar diferentes, no se puede, ¿no? O sea, cualquier inversor que quiera entrar a la Argentina no puede salir, entonces ya está cerrada la puerta de entrada, la puerta de salida no existe, entonces es muy complicada la Argentina. Entonces, en algún momento las ideas que viene expresando Javier hace tiempo, de las que yo estoy, digamos, muy enrolado, si querés, y las que voy a bancar siempre, hay que empezar a transformar la Argentina una vez por todas. Necesita, o sea, el Estado no genera nada. Lo que genera, el Estado solo cobra impuestos de los que producen bienes o servicios de mejor calidad, mejor precio. Eso lo aprendimos todos los que estamos del otro lado, los que damos laburo, los que pagamos impuestos. Claro. La Argentina tiene que cambiar. ¿Por qué alguien como vos no se hizo macrista antes de hacerse de Milei? Y por el resultado final. O sea, O peronista. Sí, Porque- bueno, el peronismo Bueno, por ahí. pero Menem era el, Sí, el tío sí, y digamos el que era papá. peronista, tu tío. Perdón, lo de la comida. venimos de familia de origen peronista, no lo voy a renegar, pero del peronismo republicano, donde hay una división de poderes. Liberal en el lo peronismo, el peronismo de la libertad. En los 90 hubo libertad económica y los resultados están a la Mirá, vista. tengo una pregunta para los dos. ¿Quién fue el mejor, está cantado, el mejor presidente de la Ya lo democracia dijo, para vos? Ya lo dijo. Menem, sin lugar a dudas. ¿Para vos? Los números de los 90. Carlos Menem. Claro. Pero ¿puedo Sí, dar sí. el fundamento? Sí, sí. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Pozzole e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Desarrolla el índice de presión macroeconómica y rankea todos los gobiernos de la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. El primero. Sí. Pues después termina con déficit fiscal, Menem. Sí, pero ojo que con el segundo, a pesar, digamos, queda tercero en el ranking, hacen unas mejoras para contemplar justamente los problemas
del déficit fiscal y la venta de las privatizaciones y todas esas cosas, el primer gobierno sigue siendo el mejor de la historia y el segundo gobierno cae al sexto lugar, pero digo, no es que... ¿Y el peor de la democracia para vos? Del Ya, le cuesta. Del último de la periodo. vuelta a la democracia. Del De la 83 vuelta. para acá. Y está entre Alfonsín y Alberto Fernández. Qué fuerte. Pero Alfonsín recuperó la democracia. Bueno, no él, pero... Vamos, dale. El Pero padre Alfonsín, bueno, pero Alfonsín digamos, tuvo huevos contra los militares. sí, los mismos que tuvo seguramente en el 2002 cuando salió con Duhalde. No lo querés nada, Alfonsín. Es que él decía que un poquito de inflación está bien y se fue como una rata con 5.000% de inflación. ¿Pero te parece peor el de Alfonsín que el de Alberto Fernández? No, están cabeza a cabeza, Cabeza a cabeza. son muy malos los dos. ¿Para vos? O sea, no me gusta hablar de personalismos, no es el gobierno de Menem, pero claro. como gestión, la primera gestión, e incluso la segunda, cuando la mirás en retrospectiva, ¿contra qué la comparás? Claro, la comparan contra la primera que fue demasiado buena, pero si ojalá estuviéramos en el 97, 98 hoy y creo que todos estarían muy contentos. ¿Y la peor para vos? No, la peor para mí es esta, yo era muy chico, sí, esta sin dudas. La peor gestión de la historia, no tienen nada para mostrar. Pero por eso, ¿no ves nada, Nada, bueno? decime un logro, un número que esté bien. Yo soy Cuesta mucho. seguidor de las ideas de Javier La verdad porque que cuesta un primero montón, sí. los datos. No hay ningún dato Me que lo sea cita positivo. Oppenheimer, a Friedman, ¿viste? O sea, es un relojito. Es liberal. Es un relojito. Escuchame, hablando de datos y números, vos jugaste fuerte, no descartaste un corralito. Leí la nota en La Nación, te preguntaron, dijiste, en esta Argentina nada es descabellado, algo así. Claro, bueno, nada es descabellado, o sea, porque la pregunta fue respecto a la situación de los dólares. La realidad es que Argentina tiene 14.000 millones de dólares aproximadamente de depósitos en dólares. Y la realidad es que los encajes son enormes porque la verdad que no le prestan a nadie, o sea, por lo tanto vos tenés cerca de 11.000 millones de dólares. Ese es, por lo tanto, digo, vos vas a ir a buscar los depósitos hoy en dólares, los dólares están. Están. Sí, en realidad, pero acá está la trampa. Los depósitos, cuando vos haces un depósito, vos haces un encaje, si guardás una parte. Como verás, 11 de 14 es un número enorme, o sea que están súper encajados, los dólares están. Pero ¿dónde deposita los dólares los bancos? Por regulación del Banco Central. En el Banco Central. ¿Cuál es el problema entonces? El problema radica, y por eso digamos la gente se asusta y tiene razón de asustarse, es por lo siguiente. A ver, Argentina cuando tomás las reservas brutas y le limpiás justamente el swap chino, los encajes, el BIS. Hicimos la cuenta el otro día. El BIS Bien. me lo mandaste vos, te Exacto. daba 2.500. Sí, 2.000 Sí, 2.000 y pico. 1.000 palos te quedan. Mil, Ok, ¿no? 1.000 Ponele, millones de ponele dólares. 1.000 palos, Que es lo o sea, mismo, 2.000, es 1.000, 1.000, es nada, es nada. nada. es nada. 500 a 1.000 es lo mismo. Es lo Es mismo. nada. O sea, partimos en 1.500 y, Más o y menos. sigue Queda- siendo un desastre. pactamos. Es lo A ver, mismo. ¿cuál es el problema? Que vos el año que viene tenés vencimientos por 24.000 millones de dólares Sí. de deuda. En el primer trimestre tenés 7.000, o sea, 4.000 del fondo, 2.000 del Club de París y después te quedan 1.000 más. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que entonces vos tenés que sí o sí tener un acuerdo con el fondo, tenés que hacer un ajuste fiscal del cual vos no tenés intenciones. Ahora, ¿cuál es el problema con cualquier situación de que vos necesites dólares? Que la Argentina no los tiene. Entonces, con la historia que tiene Argentina, de ser el máximo defolteador serial, que le vivieron metiendo la mano en el bolsillo a la gente, si para seguir sosteniendo al gobierno tienen que utilizar los dólares de los depositantes, ¿vos tenés alguna duda de que lo van a usar? Espero que no. Sí. Espero que no. ojalá que no. Mirá, Bueno, welcome to Argentina. 22 de diciembre, ahora hay que pagar 1.892 millones. ¿Y de dónde lo sacan? En 2022 tenés que pagar 19.115. En enero, 731 millones. Es igual no se paga En las febrero, reservas. 372 millones. Y en marzo, 2.800 millones. Sí, sí. Se paga una reserva. Si vos, mientras vos no arregles con el Mientras que fondo, vos no tenés que ir arregles, pagando. No, pagás claro. con No reservas. Bueno, salvo que dejes de pagar. Bueno, pero ahí... Ah, Ahí entras en default. ahí entras en default. Entonces, hay un elemento igual que le juega a favor a Argentina, y es que, así como tiene un problema Argentina, el problema lo tiene también el Fondo Monetario Internacional, que se llama el problema del deudor significativo. Argentina tiene 1/3 de la cartera, pero el 50% del desembolsado. Claro. Es decir, que Argentina defoltea y lo quiebra el fondo.
Está claro el desastre que podemos hacer. El fondo tiene prestado plata a 93 países y uno solo, es lo que dice Javier, Nosotros. somos el 30%. Nosotros somos el de la 30% cartera. De la to- cartera. O de sea, la del somos tan desembolsado, grosos que podemos desembolsado. quebrar al fondo. Claro, pero Bien. del Lo desembolsado el logramos. 50. Somos una plaga. No, somos claro, somos Somos nefastos. plaga, o sea, digo, igual, digamos, o sea, viste Lo que que no pudo el mundo entero. libera, o sea, quizás en el fondo plaga. lo que quiere el kirchnerismo es amigarse Vamos por con los el camino. liberales Queremos extremos quebrar que al quieren fondo. quebrar al fondo. Claro. O sea, claro, no alcanzado en Argentina, vamos a quebrar el fondo también. Exactamente. Entonces, frente a esa situación, yo hago una pregunta en serio. ¿Alguien descarta de que el gobierno, con tal de sobrevivir, le meta las manos en los depósitos a la gente? Ya lo hizo. Este gobierno no, lo hizo Dualde. De la Rúa Dualde. Pero es el fin de Pero cualquier- bueno, pero pasó. A ver, nunca más volvió nadie a la política. Claro, de ahí. Se exacto. complica mucho. Ahora, No, es más, no, te puede ser. Pero te hago una pregunta. Sí. Vos sabés que después de que el fracasado hiperinflacionario Chávez Común dijo, yo no digo que no había que pagar la deuda, pero qué lindo sería no ¿Cómo le- pagarla. ¿Cómo le dijiste? Fracasado hiperinflacionario de Chascomús. El Chascomús. Bien. Es decir, cuando en un momento dijo, pero es verdad, su gobierno fue un fracaso, se fue como una rata con una hiperinflación y se asoció a los Kirchner. Digo, más nefasto no se consigue. Bueno, y Mira, entonces. solo con los Kirchner. Claro. Quieren, digo, eran socios. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué dijo? En un momento dijo, yo no digo que no hay que pagar la deuda. Dijo, pero qué lindo sería no pagarla. Ahí arrancó la corrida y en un sistema de convertibilidad es lo mismo que romperla. Claro. Y la realidad, ¿qué es lo que hicieron cuando pasó eso? Pusieron una ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Y cómo terminó? O sea, Metiendo la mano en los depósitos. claro, entonces al otro día, ¿qué hace el Banco Central? Te sale a aclarar que no te va a meter la mano en los depósitos. Peor. Y salieron a correr. Peor. Sí. Tengo preguntas para vos, Martín. Según la revista Forbes, tu empresa factura 116 millones de pesos. ¿Cómo es ser empresario hoy en la Argentina? No sé si está bien el dato o está mal. El dato es un poco viejo, está Ahora evolucionando más. y con inflación. Tenés el impuesto inflacionario que te hace que te vaya. Todo crece, tenés que hacer un plan de negocio en Argentina, es muy difícil. Muy difícil, claro. Muy difícil decir, ¿cuánto va a tener? El año que viene no va a tener inflación de menos del 50%. Que lo diga el economista, acá el que sabe. Si tuvieras Piso. que decir esto, corrémelo para que yo invierta. Sí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Bajar impuestos? ¿Menos juicios laborales? ¿Por dónde pasa? Mira, primero, desde mi punto de vista, como digamos presidente de mi propio emprendimiento, lo primero que tenés que hacer es tener previsibilidad y estabilidad monetaria. Si vos mirás Chile, Paraguay, Uruguay, todos los países que te rodean, ellos saben que empiezan el año con un tipo de cambio y saben que el año termina más o menos parecido. O sea, cualquier plan de negocios tiene que estar de una manera atado Y no hay a una inflación, estabilidad monetaria. Que vos sepas que tu moneda vale, que sirve, y no andar pensando todos los meses que el gerente, el que más labura es el financiero, que está viendo que no se le escape el tipo de cambio, que la importación de materias primas para darle valor agregado y volver a exportarla. Bueno, en ese sentido tenés razón que la única vez que hubo estabilidad monetaria más o menos continuada fue con Menem entre el 89 y el 99, Entre 2000. el 91, 91. y el 2001. O Claro. sea, de hecho, si vos tomás la historia de la inflación argentina, antes de que toda la época previa a la existencia del Banco Central era 0,9% anual. Claro. Cuando que se crea el Banco Central, que es una verdadera estafa, o sea, en el año 35, en los primeros 10 años la tasa de inflación salta al 6%, muy alto era para los registros de la historia. Después se nacionaliza el Banco Central Nacional y Popular, o sea, en el 46 lo nacionalizamos. A partir de ahí hasta la convertibilidad, la inflación estuvo cerca del 250% anual. Qué bárbaro. Quitamos 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra, un desastre. Vino la convertibilidad. La realidad es que la convertibilidad en promedio te da una inflación del 9%, pero se concentró todo en el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. No solo eso, en el año 97... Hubo deflación. Y sí, pero crecimos además muy fuertemente. Claro. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. ¿Sí? El primera etapa del kirchnerismo, inflación promedio, 10. La segunda, 20. Después 30. Con Macri, 43. Ahora es descontrolada. Claro. Hasta existe riesgo cierto de una hiper. Yo te digo, bueno, Sí. justo, no. Sí, Mirá qué interesante Vamos, que tengo esa era la a palabra. los hombres de la déficit. mesa. Vamos a un déficit fiscal cero, vamos Claro. al equilibrio fiscal, que es lo que vos proponés.
porque Pero lo yo te otro es digo- inmoral. Pero yo te lo digo, bueno, tenemos que subir impuestos para eso. No, ¿No? te lo rechazo. El ajuste lo tiene que pagar la política, porque subir los impuestos también ¿Qué es inmoral. eliminás? Decime qué tachás. La obra pública, cero. ¿Cero obra pública? Cero obra pública. Vamos a un régimen de iniciativa privada a la chilena. Se acaba la joda del pase ¿Qué de más? las Eso lo quiso cosas hacer malas. Macri, participación público-privada. PPP. No funcionó. No era- PPP, no, ni no, en la no es- ciudad ni en la nación. No es el mismo esquema. Que eso vas a creer. Él saca al no, público. El No, público claro, no, claro. El Solo sistema par- es PP, sin la- son la- la- sistema de la iniciativa participación privada, está bien, Bueno, de iniciativa hecho, de hecho, cuando Macri lo lanzó, yo avisé que iba a funcionar mal, porque los políticos tienen las manos porosas. Entonces, o sea, si vos necesitas asociarte con el político para Pero, que pará, funcione, ¿qué más tachás? Vos me dijiste, tacho obra pública. No- transferencias no- discrecionales, nación a provincia, provincia a municipio. Chau, Santiago Letero que se arregle, Formosa que se arregle. Pero ¿Qué más? pará, si haces eso, mañana no hay para pagar los sueldos de los docentes de la provincia y tenés a Baradel cortando el obelisco. Que ajusten los políticos, que el ajuste caiga en la política. O sea, mira, el otro día en el programa de José del Río, Espert usó una frase brillante. O sea, ¿por qué, digamos, cuando hay que tocar el gasto no y pasarle la cuenta al sector privado sí? No. Es decir, ¿Planes sociales? No, los planes sociales solamente los va a abandonar la gente. Corresponden a lo que yo llamo las reformas de segunda generación. La reforma de primera generación, y en este orden, es bajar el gasto público, bajar los impuestos, para que sigas manteniendo, digamos, la consistencia fiscal. Después, la reforma laboral hacia adelante para no violentar derechos, porque si no te prenden fuego todo. Y después abrís la economía en un contexto de estabilidad monetaria. Después discutimos cómo lo consigue cada una. Quiero mostrar algo que pasó en Uruguay que me gustaría que me lo expliques. Estabas un poquito de mal humor, pero antes lo voy a presentar. ¿Querés que tu negocio crezca? Con Postnet tenés un socio que trabaja a la par. Mirá. Un socio que te cierra la 1, la 2 y la 5, en menos de lo que canta un dedo. Tengo suerte de tener un socio como el que tengo yo, que se enciende como uno, para que el negocio vaya para adelante. Postnet from Pfizer, un socio que trabaja a la par. Mostrame lo de Javier Milei en Uruguay, dale. Entonces, en ese contexto, nos íbamos a consumir los combustibles, entonces la gente... ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y moverse y hacer cosas que irritan al que expone? Se te salió la no te cadena. podés calentar así. No te podés enojar así. Lo que va a ser el recinto, imagínate. No. Claro, A ver. muy bien. Lo cagaste a pedos. ¿Te puedo contestar con Sí, una sí, pregunta? sí. ¿Qué están comiendo Conoces pochoclo? el método. No, yo no le digo. No, el método de contestar con una pregunta. Sí, sí, sí. Digo, chiste interno. Sí, obviamente. A ver, ¿vos has presenciado clases magistrales? Sí. Pregunta, mientras que vos estás... Silencio. Estampa. Te interrumpen una vez, pedís por favor que no te molesten. Lo haces por 2 veces, lo haces por 3 veces, te suena un teléfono celular. Yo, digamos, o sea, en ese momento estoy tratando de explicar el error del Club de Roma Ok. y cómo todo ese conjunto de errores se replican fenomenalmente. O sea, yo entiendo... Reconoceme que no tenés las mejores formas. Digo, pero... no, yo digo... Por a suerte ver, no se ve nadie enfierrado y la apuntó a alguien. ¿No? Que podría haber pasado. no. Tuviste light al lado de la última vez. Bueno, digamos, ahí, digamos, en ese caso, como hubo un exceso, esa Sí, persona sí. se la echó y se Obvio, tomaron las ya lo medidas sabemos. pertinentes. Y la verdad que aquellos que estuvieron en el momento, y fue una situación muy complicada, porque, Mucha tensión y además. bueno, digo, se te estaba subiendo alguien del público cuando estaba hablando Victoria, y que además tiene amenazas. Pero ¿sabes por qué te decimos esto? Porque yo conozco mucha gente, amigos míos, me dicen, a mí me gusta mucho cómo piensa Milei, su ideología, que es liberal, pero no me gustan sus formas. Me dicen, no me gusta lo que le dijo a Larreta. Está bien, pero a ver, de vuelta, Johnny, ¿vos cuánto crees que duró esa conferencia? No, 2 no sé, horas. no lo sé. Estamos hablando. Y editaron eso, decimos. No, o sea, eso es un fragmento de 20 segundos donde yo estoy exponiendo teoría económica de alto vuelo, o sea, y yo voy, si querés te muestro cómo son, estas son mis charlas, A son ver. todos highlights, Highlights. ¿me entendés? Son Claro. todos highlights. Entonces, Sí. ¿qué quiere decir esto? Que yo, digamos, o sea, voy con este tema por una cuestión de orden y después lo voy desarrollando. Yo voy desarrollando el tema, o sea, Está muy concentrado, se entiende. Claro. entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, en la medida que voy desarrollando el tema, voy semblanteando al público. Entonces veo qué temas les gusta más, cuáles les gusta menos, y voy acomodando la presentación Déjame mientras que la voy preguntarte haciendo. algo de mañana. Vos mañana en teoría jurás como diputado. ¿no? Así Mañana es. es la jura, Sí. se compone el nuevo Congreso.
¿Cómo vas a hacer para no caer en lo que hizo Lustó, digamos? En no romper un bloque. Porque en teoría con Expert van a hacer un mismo bloque. Van a hacer un bloque, No. Ah, van a ser un interbloque. No. Somos dos bloques distintos. ¿Por qué? Pero primero porque digo, a mí me parece que es una discusión de rosca esa. Uno va a ser Avanza Libertad En y el otro La realidad, Libertad La Libertad Avanza. Un Avanza, quilombo. en realidad No, porque hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y en otras que no. Eso es lo del Fondo Monetario, por ejemplo. Bueno, claro, yo digo, o sea, no. Él se sienta a hablar con Alberto o no. Exactamente, en esas cosas, o sea, entonces. O él habla con Larreta y vos no, ponele. No hay chance de que yo me siente con ese señor, con el Steve Jobs falso. ¿No viste que se disfraza de Steve Jobs? Pero la diferencia es que Steve Jobs creaba riqueza, digamos, lograba la satisfacción de la gente sirviendo al prójimo, lo conviene de mejor calidad a un mejor precio. Él, digamos, o sea, cuando quiere gastar en algo, te rompe la cabeza con más impuestos. No es liberal para vos, Larreta. A ver, Tranquilo, que te va a dar un ataque con la pregunta. Acaba de ¿A poco crear te un re- impuesto que es a la plusvalía, Casi se a la cae de la plusvalía silla. inmobiliaria. Tenemos como la sensación O sea, de que no te cae bien Larreta. Una sospecha. Mira, yo te hago una pregunta. Yo te propongo dos personas. Los dos son tremendamente malos, son horriblemente malos. Sí. Pero uno viene de frente y te va de frente y dice, te voy a romper Ah, ok, ya te entendí. Claro. y te mato. Sí. ¿Vos qué hacés? Esa Cristina. Bueno, tomás. Vos ya estás en actitud defensiva. Claro, digo, vos ya estás en guardia. Claro. Ahora viene otro y te dice que es tu amigo, que esto, que lo otro, y cuando te querés dar cuenta te clava el puñal en la espalda. Está bien. Claro. Elegí. No, el que viene con la UCI de frente. Claro. Bien, Diego, bueno, exacto, Está bien, bueno. entendimos. O sea, a ver, ¿qué te dijeron? No, nosotros no vamos a subir los impuestos. Digo, de hecho, Bueno, igual María no. Eugenia Vidal dijo, no, no vamos a crear impuestos, no vamos a subir impuestos. O sea, yo le dije en el debate, gracias María Eugenia, gané. O sea, y lo primero que hizo, y le dije, ¿por qué no se lo decís a tu jefe político? ¿Qué es lo primero que hizo el jefe político? Igual no me Subió los respondiste lo impuestos. anterior. Pues, abrí Perdón, muchas te pido ventanas. perdón, No, puedo está bien, contestar todo lo que fuimos quieras, derivando. no. No vas a tener un bloque entonces con Esper, van a ser dos bloques distintos. No van a estar Exacto. unidos los liberales. No quiere decir que no estemos unidos. O sea, en las cosas importantes, digamos, lo más probable es que los votos sean lo mismo. Es decir, a ver, por ejemplo, hoy coincidimos en una reunión de la Asociación Argentina de los Contribuyentes. ¿Sí? Entonces, los dos tenemos un compromiso de que jamás vamos a subir los impuestos. Y te hago ni una crear pregunta, nuevos. más allá de con Macri ya te juntaste, ¿no te sentarías a tomar un café de vuelta con Macri? Bueno, una de las cosas que yo señalé es que si tuviera la posibilidad de volverme a sentar a hablar con Macri, yo le preguntaría, aparte mirá lo que sería la pregunta hoy, ¿no? Porque digo, esto dicho el fin de semana parecía como, qué pregunta incómoda. Ahora es tremenda, porque yo le dije, ¿cómo haces, o sea, no para gobernar con los radicales, Eso con la lo coalición dijiste en esa cívica? nota y ahora tiene más vigencia. Y Claro. después de esto, digamos, todos los hechos me están dando la razón. O sea, a mí me parece que es muy interesante porque lo que yo empecé a percibir, yo lo señalé recurrentemente sobre la fragmentación, pero no solo en Juntos por el Cambio. La fragmentación en el Frente de Todos también está. O sea, Sí, y se va a terminar de manifestar cuando explote la crisis. Entonces vos... Bueno, ya explotó, acordate la carta de Cristina. No, La económica, no, dice pero él. La económica social, dice él. claro, o sea, no, a los argentinos, viste, nos gustan las explosiones bien machazas. o sea, Espero que no. ojalá que no Pero- haya. ¿La ves espero en que no. 2022, eso o no? Marzo te voy a decir. es que cuando cae la demanda de dinero es un factor de riesgo. Claro, por eso todos hablan de marzo. Pero, a ver, ¿cuál es el punto? El punto es que a vos ahí te aparecen lo que se llama el equilibrio de cuartos. Digo, recordemos que con un equilibrio de cuartos, Kirchner ganó, porque le fue funcional la señora Carrió y además le fue funcional el señor López Murphy castigando a Menem. Pero es un detalle, pero digo, siempre los radicales contribuyendo al bienestar de la Argentina. O sea, pero al margen de eso, digo, lo que veo es lo siguiente. Una de las cosas que puede pasar es que la crisis sea tan grande que estos dos bloques fragmentados se vuelvan a juntar porque no los une el amor, los une el espanto. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que, digamos que para mí sería la más interesante, es que haya un ordenamiento ideológico. Cuando yo digo los colectivistas de un lado, o sea, Larreta, Vidal con los radicales, los Escuchá piceristas, esto, con yo pienso que va a con la pasar- coalición cívica, ¿Y? y del otro lado los liberales clásicos, los ¿Quiénes libertarios, son? ¿Vos, Expert, los minarquistas, o sea, bueno, Macri y Bullrich? los halcones, claro, el Pará, menemismo, escuchá el esto peronismo porque republicano, esto es algo el que yo peronismo vengo federal. pensando y no sé por qué nunca lo Vos decís dije. que la ideología extrema va a ordenar a la Muchos oposición. piensan eso, que cómo va a terminar el esquema.
yo no sé si va a terminar así. Él, Expert, Macri, Bullrich. Pichetto, Patricia Bullrich, los liberales, los halcones. Y más el ala dialoguista, Larreta, Vidal, Frigerio, Lustó, más cerca del ¿Lustó otro adentro? sector. Que si vos lo pensás, Lustó estuvo con el kirchnerismo allá, fue, digamos, ministro de Solá, ¿Vos fue te presidente del imaginás Banco eso? Provincia. ¿Te imaginás al pero radicalismo? una cosa, Sí. pensá en el kirchnerismo y Digo, en Juntos Alfonsín por el estaba Cambio. con los Kirchner. Digo, que se hagan cargo. que pasa Es que decir, en el esos- fondo, digamos, o sea, Moró y Santoro son más coherentes que los otros radicales. No, lo que te quería decir es que por tu culpa... No, mi Juntos- culpa no. No, bueno, por tu culpa y la de Expert, Juntos por el Cambio en provincia y de ciudad hizo una peor elección de la que podrían haber hecho. Le sacaron votos por Y derecha. por culpa de la izquierda... Pará, cuando vos mirás, o sea, donde yo saqué más votos, no dice eso. ¿Cómo que no? ¿Dónde- No, él dice que sacó más votos Tu entre voto los no va a sectores Santoro, pobres. tu voto iría a Vidal, a Larreta. No a necesariamente, no. porque no, A ver, sí. ¿a qué? Tenés que ser Me estás esquizofrénico hablando para votar el voto la del ciudad. empleado, el radical empleado, el radical galerita empleado de Larreta. que te vota Dale, uno va- dale. Digo, que lo pusieron ahí para romper la estructura radical, la estructura liberal, dale, vamos. Dejemos de hacer chistes. Pero vos no querés que los que te votaron a vos tienen mucha más chance de votar al macrismo, al larretismo, a lo que sea, que a Santoro. pero ¿qué? ¿Hay dueños de los votos? O sea, vos me estás planteando, digamos, acabamos arrancando enojándonos con el polilogismo y me planteás el polilogismo. Dale, Luca, dale. Vamos a hacer cosas más, digamos, más Hay divertidas. cierta Dale, mirá afinidad. qué interesante lo que planteó, digamos, el amigo Viale diciendo, ordenemos ideológicamente. ¿Por qué me mete a- Pero voy a decir No, vos algo lo más. dijiste, yo dije que alguna vez lo pensé, que podría llegar a terminar pasando. Claro, y acá, bueno, pero para mí eso tiene un valor. Tiene un valor desde lo empírico y tiene un valor desde lo operativo. A ver, vamos a Porque esta Macri le cuestión. tiró un centro, yo me acuerdo. No, pero- de la no, nota pero que le que- hicimos. fíjate- Que no, Macri pero- cree que lo necesita A ver, él pero para no, ganar en pero- 2023. Sí, pero no sé si- Pero permitime, No, Larreta no debe querer. Dale que nos vamos. permitime esto. A ver, existió la alianza, era un frente para qué, para ganarle al peronismo. Fue exitoso, ganó. ¿Cómo fue como un gobierno? Horrible. Un desastre. Malísimo. Digamos, Cambiemos fue una alianza para ganarle al kirchnerismo. No le fue bien. Y no le fue bien. Vamos a esto. Frente de todo una Lo coalición mismo. para Es ganar lo a que dijo Macri. Melconian el otro día Horrible. acá. Claro, Melconian es decir, plantea eso. exacto, es Las decir, alianzas no ganan cuando bien. vos no tenés homogeneidad ideológica, tiran para cualquier lado, entonces, digamos que se saquen la careta y que vayan los colectivistas por un Bueno, lado y los que igual defendemos puedo la ser libertad malo, por puedo otro. ser malo, vos tenés homogeneidad, pero no armás un bloque con Expert. Bueno, está bien, Lo digamos, primero o sea, que hacen es armar bueno, cada uno. Yo tengo mi bloque. dice no, acá. no, no, te está bien, agarro, sabés que sí. Bueno, pero digamos, o sea, eso no, Júntense, digamos, vayan eso de no la mano, conocer, igual. eso no conocer, digamos, como los liberales nos autopercibimos como individuos. O sea, porque entonces, digamos, o sea, justamente lo que no vamos a hacer es armar Pero colectivos. O tenés sea, que construir poder en algún momento, Bueno, Javier. esa es otra, Ahí, en eso tenés razón. esa es otra definición, porque los liberales nosotros no es que queremos el poder para hacer lo que no podríamos hacer en nuestra vida personal y entonces usamos el aparato represivo del Estado para satisfacer nuestras necesidades que no cumpliríamos en condiciones normales. Nosotros lo que queremos del poder es para dárselo a la gente, para devolvérselo a la gente. Pero quiero ir, este es el último Dale que me punto toque, sí, dale. este es el último punto Quiero que preguntarle algo a levanto. Martín. Y que tiene que ver con lo que vos decís. Ojo que con este equilibrio de cuartos, los egos pueden hacer que terminen compitiendo 4. La otra vez tuvimos la desgracia que ganó Kirchner, gracias a Carrió, gracias a López Murphy, que cooperaron para, digamos, para que ganara Kirchner. Uno, digamos, sumándole directamente, otro quitándole a Menem. Entonces, en ese contexto, existe la posibilidad de un equilibrio de cuartos. Esperemos que si se llegara a dar esa situación, la Argentina no se vaya para la izquierda y lo haga para la derecha. ¿Por qué Milei? ¿Por qué vos elegiste a Milei y no al peronismo de La Rioja, lo que encarnó tu Primero porque no tío? me siento identificado con el peronismo de La Rioja, porque la provincia está cada vez peor. Siendo que tu tío fue gobernador por el peronismo de La Rioja. Sí, o pero podrías haber elegido- Menem siempre fue un innovador, siempre iba 2, 3 pasos más adelante, abrazó en los 90 las ideas de la libertad, siempre estaba pensando en algo distinto, pensaba en un país y no en construir poder. Esta es la gran diferencia y en esto tengo, digamos, es lo que me une a Javier. Es el único político de la Argentina te está hablando de acá a 10, a 20, a 30 años. No está pensando en Milei, está pensando en las ideas. Y a partir de ahí es que yo tengo un afecto por las ideas, o sea, no... Por eso yo creo que al principio hacías alusión a Menem. Menem estaría muy contento de que alguien como yo de la familia esté apoyando las ideas de él porque
creo que es la única esperanza que tiene Argentina, que a partir de 2023 la economía quede en manos de las ideas de la libertad. ¿Crees que hoy Carlos Menem estaría más cerca de Milei que de Pero Juntos sin por el dudas, Cambio sin por el dudas, peronismo? sin dudas. Menem era transformador, iba un paso más adelante. Y eso es lo que yo veo, que Javier va un paso más adelante que todo el resto. Me tengo que ir.